Excelente jornada para todos. Les saluda el profesor Alder Cubilla. Esta semana del 17 al 21 de mayo, con matemática vamos a desarrollar el tema logaritmo y antilogaritmo. Luego de observar el video del docente nacional, donde está desarrollando algunos ejemplos y la aplicación de los logaritmos y antilogaritmos, entramos directamente con las actividades. Bueno, antes de eso, copié otra vez un pequeño resumen acá de cómo podemos pasar, ya que nosotros ya desarrollamos la semana pasada en este caso, ecuaciones exponenciales. ¿Qué significa eso? De que nosotros podemos transformar de la forma exponencial a la forma logarítmica. ¿Está bien? Y esta es la forma de transformar de exponencial a logarítmica. Esta sería la fórmula. Entramos directamente con las actividades, donde dice actividad de evaluación. Considera el concepto del logaritmo y luego realiza las siguientes actividades. Por eso les digo la importancia de que vean el video del docente nacional. Escribe como sistema de logaritmo. Bueno, nosotros tenemos entonces esto. Necesitamos representar por medio de sistema de logaritmo. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Es importante la interpretación. Voy a colocar un poco acá otra vez. A la X es igual. Voy a copiar otra vez la fórmula. N es igual a N. Después tenemos por otro lado, para pasar en forma logarítmica, logaritmo de base A de N. ¿Está bien? Logaritmo de base A de N es igual a X. Muy bien. Acá podemos hacer de dos formas. Le voy a explicar las dos formas. Primero podemos sacar datos partiendo entonces de nuestra fórmula. Acá se entiende entonces que A sería 8. ¿Está bien? Partiendo de esta fórmula, X sería entonces 2 y nuestra N sería 64. Traducimos nuestra fórmula entonces. Colocamos como lo siguiente. Logaritmo. Después del logaritmo tenemos que colocar la base. ¿Cuánto es la base? La base en este caso sería 8. La base es 8. Después necesitamos colocar el argumento o antilogaritmo, que sería nuestra n, ¿verdad? 64. Y es igual ¿a qué? Al logaritmo. En este caso, vamos a colocar la potencia. Vamos a colocar el exponente, que sería de 2. ¿Está bien? Entonces, esto podemos pasar de esta forma. Repito, logaritmo de 8. Entonces debemos comenzar acá siempre. 8. Después pasamos a 64 y la acá que teníamos como exponente pasa entonces como resultado, o mejor dicho, el logaritmo. Atiendan bien cómo se coloca acá. Podemos hacer otro ejemplo fácilmente. Si yo tengo, por ejemplo, 2 al cuadrado es igual a 4, ustedes simplemente deben colocar de esta forma. Va a partir de acá, entonces logaritmo de base 2, 4, entonces es igual a 2. ¿Se entiende? Es súper sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, 3 al cubo es igual a 27, ¿cómo lo hago esto? Logaritmo de base 3, coloco como mi argumento 27 y como logaritmo entonces 3. Entonces es bastante sencillo hacer medio tipo corazoncito así.
Bueno, entonces este sería el resultado, en este caso, del ejercicio A. Continuamos. Después tenemos logaritmo, raíz cúbica de 216 es igual a 6. ¿Cómo transformamos en este caso? Acá tenemos que hacer lo siguiente. Yo tengo entonces como raíz cúbica. ¿Qué puedo hacer acá? Para eso vamos a utilizar este ejemplo para resolver. ¿Está bien? Vamos a utilizar entonces ese ejemplo para resolver. Coloco nuevamente. Acá tengo a la i es igual a x. Yo puedo colocar así. A a la i, entonces, es igual a x. Bueno, en este caso vamos a transformar, de en este caso, de una radicación a forma logarítmica. Voy a colocar raíz, índice i, raíz, entonces acá, de índice i. Raíz y x es igual a a. Es igual a a. Y eso es lo que vamos a transformar, ¿verdad? Es muy fácil de interpretar la fórmula. Lógicamente que yo lo voy a explicar con más facilidad después, ¿verdad? Después tengo logaritmo de base a de x es igual a y. Bien, ¿cómo vamos a transformar entonces esta fórmula? De la siguiente forma. Acá interpreto otra vez. Interpreto que mi i es igual a 3, que mi x es igual a 216 en cantidad de su radical, ¿verdad? Y mi raíz sería de 6, en este caso 6. Y ese es lo que vamos a transformar acá. Es fácil de transformar la fórmula. Logaritmo de base a, ¿cuánto vale a? 6. ¿Cuánto es mi argumento en este caso? 216 es igual a i. ¿Cuánto es mi i? 3. Esto también nosotros podemos resolver con la calculadora. Es súper fácil de resolver. ¿Cómo? Vamos a colocar de esta forma. Si no tienen esta clase de calculadora, igual pueden hacer. Pero en este caso yo voy a hacer así. Logaritmo de 216. Cierro paréntesis. Abajo. ¿Está bien? Acá. Y coloco otra vez logaritmo de 6 en este caso. Cierro paréntesis y me sale 3. Entonces esta sería la comprobación. Es súper sencillo. Bueno, si ustedes no tienen esta clase de calculadora, pueden hacer así. Abrir paréntesis. Logaritmo de 216, cerrar paréntesis, dividido, logaritmo también de 6. En este caso cierro este paréntesis y el paréntesis completo si es que abrí. Igual me va a salir 3. Entonces es fácil esta parte. Este sería entonces el ejercicio B. Conclusión. Así, cuando se presenta entonces bajo raíz, debo hacer lo contrario. ¿Está bien? Debo colocar logaritmo de base 6 de 216 es igual a 3. Vean la diferencia. Cuando se presenta en forma exponencial, debo comenzar acá, ¿verdad? Logaritmo de base 8 de 64 es igual a 2. Cuando se presenta en forma de radicación, entonces comenzamos acá. Logaritmo de base 6 de 216 es igual a 3. ¿Se entiende? Bueno, yo puedo tener entonces otro ejemplo. Acabo de copiarlo, algún ejemplo más. Tengo, en este caso puedo colocar, vamos a poner 2 raíz de 64 es igual a, no sé, 8, digamos. ¿Cómo yo voy a representar esto? Debo comenzar acá. De esta forma debo hacer. ¿Se entiende? Por lo tanto va a ser logaritmo de base 8 de 64. Entonces va a ser igual a 2. ¿Se entiende? Cuando se presenta así con raíz,
Debo comenzar acá. Logaritmo de base 864 es igual a 2. Cuando se nos presenta en forma exponencial, debo comenzar acá. ¿Está bien? Entonces esa parte deben atender bien. Acá nos están presentando en forma exponencial. Para eso recuerden que tenemos que ordenar. Bien, en este caso no hay necesidad de ordenar, podemos hacer directamente. Aplicamos nuestra formulita que acabamos de aprender. En forma exponencial, entonces debo hacer de esta forma. Comienzo acá, paso acá y termino acá, ¿verdad? Por lo tanto, logaritmo de base 5, ¿verdad? Nuestro argumento va a quedar con 1 sobre 625 es igual a menos 4. Entonces es bastante sencillo si hacemos de esta forma. El siguiente ejercicio nos dice, expresa en forma exponencial los sistemas de logaritmo. Bueno, en este caso tenemos que hacer al revés otra vez, ¿verdad? Bien, ¿cómo se hace en este caso? Debemos de comenzar acá. Debo comenzar acá. Después paso acá. Y por último, de este paso acá. ¿Está bien? Este debo copiar primero. Segundo, quiero que se guíe nomás de la fórmula que coloco, ¿verdad? Repito, este, después esta parte y acá. Cuando se presenta en forma logarítmica. Primera, segunda, tercera. Muy bien, ¿cómo colocamos entonces? 2 exponente 5 y nuestra potencia sería entonces 32. La misma cosa acá, viste que es sencillísimo. 1 sobre 7 menos 2 es igual entonces a 49. ¿Vieron? Bastante sencillo. Pasamos al siguiente donde dice, calcula el valor de la x aplicando la definición del logaritmo. ¿Qué nos dice la definición del logaritmo? Muy bien. Que debo comenzar acá. Acabo de explicar esto. Primero debo colocar x al cuadrado. Bueno, primero tenemos que transformar en forma exponencial, ¿verdad? X al cuadrado es igual a 16. Comenzamos acá, pasamos acá y después acá, ¿verdad? Aquí cuadrado es 16. La semana pasada, ¿qué aprendimos? La semana pasada, entonces, aprendimos que en este caso, esta base debe ser igual a esta base. Pero nosotros no tenemos el valor de este. ¿Está bien? La X se puede presentar en cualquier posición. ¿Se entiende esa parte, verdad? En este caso, ¿cómo vamos a colocar esto? Bien, este 2 yo puedo pasar al otro miembro. ¿Cómo es que puedo pasar al otro miembro? Puedo pasar bajo raíz. También puedo asignarle a este 16, tenga también, en este caso, exponente 2. Yo puedo asignarle que tenga exponente 2. Entonces, ¿cómo voy a transformar este 16? Debo dividir solamente en dos partes iguales. ¿Se entiende? No puedo dividir con 8 porque no es un múltiplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Podemos dividir con 2. Vamos a ir probando. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, ¿verdad? Debo juntar en dos partes iguales. A esto se refiere a dos partes iguales. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Entonces acá yo puedo decir que es 4 al cuadrado. ¿Y qué tengo acá? Que al transformar tengo las dos potencias iguales. ¿Se entiende? Al tener entonces los dos exponentes iguales, yo puedo asumir que x es igual a 4. ¿Está? Es súper sencillo entonces esta parte también. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer la transformación en forma exponencial? Bien, como siempre, primero de esta forma debemos hacer. De esta forma. Colocamos entonces 5, no es 5 a la x, es 5 a la cuarta
es igual a x. ¿Se entiende? Bueno, acá no quieran adivinar el resultado, ya que este ya es el resultado. No hay necesidad más de transformar. ¿Qué se entiende? Yo ya tengo despejado x. Acá, por ejemplo, no tenía despejado x. Teníamos que buscarle un recurso para encontrar el valor, en este caso, de x, ¿verdad? Porque era x cuadrado. Bien. ¿Cómo hacemos en este caso? Este ya es el resultado. Es 5 a la cuarta. Es decir, que yo puedo hacer así directamente con la calculadora. 5 exponente 4, entonces es igual a 625. Por lo tanto, mi resultado es x es igual a 625. ¿Se entiende? Entonces es sencillo esta parte. Continuamos. Tenemos: utiliza la calculadora y averigua los siguientes logaritmos. Utiliza las cifras decimales redondeando hasta la centésima. O sea que después de la coma vamos a colocar dos números. Muy bien. Acá tengo entonces el logaritmo de base e, logaritmo neperiano, en este caso, de e a la quinta. ¿Cómo vamos a hacerlo esto con la calculadora? Hacemos entonces la siguiente forma. Acá dice logaritmo neperiano de e a la quinta. Bueno, esto se puede hacer directamente con la calculadora. Acá tengo, recordemos que hay dos tipos de, en este caso, dos tipos de logaritmos. Logaritmo de base e y logaritmo de base 10. Este sería el logaritmo de base e, también se le conoce como logaritmo neperiano, y este, el logaritmo de base 10. Bien, en este caso tenemos este logaritmo y debemos apretar así, logaritmo. Arriba mismo, si ustedes se fijan, está una letra E y algo para escribir, ¿verdad? ¿Y qué color? Amarillo. Entonces apretamos nomás esta tecla Shift y otra vez esta tecla y se presenta de esta forma. Y ahí escribimos lo que es 5. Entonces cierro el paréntesis y el resultado me da 5. Entonces es bastante sencillo de hallar esto. Por otro lado, por definición luego se podía haber hecho este. Como este tipo de logaritmo, su base es e. Entonces su base es e acá. Este ya es directamente el resultado. Este logaritmo entonces es de base 10. Este logaritmo es de base 10. Esto se puede hacer directamente con la calculadora. En este caso debo apretar esta tecla, logaritmo de 0,035 es igual a menos 1, atiendan bien, no es que voy a colocar todo esto, 45, hasta 45 nomás, porque acá me pide, utiliza las cifras decimales redondeando esta hasta la centésima. Bueno, a mí me pide redondear, ¿verdad? Y yo no domino tanto, por ejemplo, la parte de redondeo, porque hay ciertas reglas. Para eso está la calculadora, ¿verdad? Ustedes pueden apretar Shift, esta tecla. El número 6, por ejemplo, dice Fix. El número 6 dice Fix. Necesitamos redondear del 0 al 9. Bueno, después de la coma yo necesito entonces dos números. Ahí está. Entonces, este redondeo significa que el resultado, en este caso, va a ser 1,46. Así se redondea esto. Continuamos. ¿Qué tenemos en el siguiente? Logaritmo de base 4 de 144. Este van a hacer ustedes. ¿Cómo van a hacer? Se hace de la siguiente forma. Logaritmo de 144 dividido logaritmo de 4. Repito. Logaritmo 144 dividido logaritmo de 4. Número 3. Utiliza la calculadora para encontrar el número del valor cuyo logaritmo es conocido. Utiliza las cifras decimales redondeando hasta la milésima.
¿Qué significa eso? Después de la coma vamos a colocar 3 números. Tenemos logaritmo de base 10 de n es igual a 0,95. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es sencillo. Van a apretar ustedes Shift. ¿Está bien? Shift. Aprieten log 0,95. ¿Se entiende? Así se halla el valor entonces de n. Repito. Van a apretar Shift. ¿Está bien? Shift. Logaritmo. Shift. Logaritmo. Recordemos que este tiene base 10. Estos tiene base 10. Por eso se presenta de esta forma. Shift logaritmo de 0,95. Entonces el resultado es de 8,91. Bueno, recuerden que yo apreté esta tecla con el 6 fix y yo le dije que yo necesito redondear en la centésima o 10 o 2 números después de la coma. En este caso yo le tengo que asignarle 3. ¿Está bien? Entonces el resultado sería 8,913. 8,913. ¿Está bien? Siguiente. La misma cosa. Shift, ¿verdad? Voy a escribir acá. Shift, logaritmo. Como la base de 10, entonces es fácil. Directamente nomás se hace. 2,638. Y hacemos también. Aprieto. Shift, logaritmo. Este logaritmo es 2,638 es igual 434,510. 434,510. ¿Está bien? Muy bien. El último ejercicio también les dejo que hagan. ¿Está bien? 44,566 por ahí sale. Entonces, esto sería todo de mi parte. Espero que sea de utilidad.